proporción, ¿no? Ahora, no solamente eso, sino que está distribuida por el espacio de distinta forma, porque el centro está mucho más habitado que el norte y, por supuesto, en el sur hay otro tipo de población que es población indígena que se dedica generalmente, no estoy diciendo exclusivamente, generalmente a la agricultura. Pero, ojo, esta cuestión es una cuestión que va a ser para más o menos del 60 al 70% de la población, independientemente de si es o no indígena, ¿ok? Entonces, en ese sentido, el 70% de la población se dedica casi toda a el campo. Aunque, ojo, empieza a crecer una, si quieren incipiente, sí, una incipiente clase media, que ya después se va a consolidar en el porfiriato, ¿ok? Ahí sí, vamos a ver en el porfiriato que ya va a ser mucho más visible, ¿no? Esta clase media. Y todavía más por ahí de los años 40 y 50 ya va a ser súper evidente, ¿no? Del siglo XX. Ahora, como ya bien mencionaron la cuestión del consumo, esta población va a ir migrando poco a poco a las ciudades y va a ser una población que está demandando cierto tipo de productos, no solamente agrícolas, sino también otros productos, por ejemplo, de lujo, ¿no? Ahorita lo vamos a ver con un poquito de más detalle, pero en en este caso, vamos a ver que como ya creo que fue Iracema, no me acuerdo quién, o Brisa, no recuerdo quién de las dos mencionó, ¿cuál es la importancia de saber que este país es un país que es diverso en términos regionales? O sea, si actualmente es diverso, ustedes lo pueden ver, ahora imagínense en el siglo XIX. Y esto me estoy refiriendo más que nada, no necesariamente a las costumbres y a eso, no, no, no. Me estoy refiriendo al tipo de actividades económicas que se llevan a cabo en distintos puntos del país, ¿no? En el norte, una de las principales actividades van a ser que la minería, ¿se acuerdan? Y la ganadería. ¿Mm? Y por supuesto el comercio con los Estados Unidos, porque acuérdense que las fronteras y los límites nada más están en nuestra mente, pero a la hora del comercio, ese sí quita barreras y el ferrocarril también, ese las derriba completamente, ¿no? Entonces, en el norte hay mucho comercio con los Estados Unidos, sobre todo, por ejemplo, Sonora, Guaymas y toda esa parte del país va a comerciar con Alta California, y con toda esa región, esa costa, con la costa oeste de los Estados Unidos, ¿no? Entonces van a comerciar oro, van a comerciar textiles, cuestiones, metales, etcétera. Entonces, y de hecho, una de las principales, lo van a ver en la siguiente lectura, porque una de las principales características de este periodo es que la Ciudad de México empieza a perder cierta centralidad y los estados del norte van a comerciar mucho más con los estados del sur de los Estados Unidos y se van a abrir otro tipo em, de rutas comerciales con el norte y con el sur, ¿no? Entonces, y por ejemplo, otros estados como Puebla vive especialmente de productos manufacturados y esto desde tiempo A, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, Guadalajara, que en donde domina una oligarquía, cuyo consumo es de bienes europeos y nacionales de lujo, como ya ustedes bien dijeron. Y en el norte, bueno, pues sí, hay escasa población, pero ojo, no se vayan con la finta de que mucha población, mucha dinamización y mucho movimiento y mucho, pues, no tanto. O sea, sí en términos generales, pero en este caso en particular, el norte, aunque tiene poca población, tiene muchas más aportaciones que otros estados que tienen mucho más número de pobladores, ¿ok? Entonces, eh, como ya bien mencionaron, hay grupos en la sociedad que tienen poco o nulo acceso a productos importados
y algunos grupos reducidos de personas no solo viven del comercio exterior, sino que proporcionan excedentes por el ejercicio de esta actividad. A ver, como ya les dije, hay distintos tipos de estratos socioeconómicos, ¿no? Entonces, en las esferas más altas de la sociedad puede ser que vivan efectivamente del comercio exterior. Como tienen un poder adquisitivo mayor, entonces van a consumir cierto tipo de productos que no toda la población lo puede hacer. Entonces, imaginemos que, a ver, vamos a ver quién. Selene es hija de Héctor, ¿no? Y Alfonso es su hermano y Diego también. Y Brisa es su madre, ¿no? Entonces, Héctor se dedica a el comercio con Asia, porque, a ver, viven en Guadalajara, ¿no? Entonces, ¿cuál es el comercio que les llega, las mercancías que le llegan un poquito más rápido? Acuérdense que Jalisco tiene costa y tiene bastantes puertos que están habilitados para el comercio exterior. Entonces, están llegando esas mercancías y la criatura Selene quiere unos encajes de seda que vienen de la China. Entonces Héctor, por supuesto, va y los adquiere para venderlos en Guadalajara, pero también para comprárselos a su criatura, ¿no? Entonces, estos grandes comerciantes que, ojo, no es que porque se haya cambiado de colonia a nación independiente, ya no existan. ¿Se acuerdan de los grandes comerciantes del Consulado de Comercio, no? Esas familias continúan. O sea, no es que, ay, bueno, pues como ya no es colonia y como ya no es, entonces ya nos vamos y ya. Algunos sí se van, pero esto no significa que no continúen con sus actividades. Otras familias empiezan a ser mucho más ricas. No recuerdo si eran ustedes los que me habían preguntado que qué era el agio, la clase pasada. Esta familia de Héctor con Brisa y sus criaturas se hacen agiotistas, es decir, se hacen prestamistas del Estado. Y ese sí puede ser un gran negocio. Ajá. Porque acuérdense que el Estado les asigna una parte proporcional porque no, como no tiene un centavo, entonces, pero sí que permanece el comercio exterior. Entonces, en ese sentido, les asigna un pedacito, un porcentaje de la aduana que está, de alguna de las aduanas que está en Jalisco, no sé, en algún puerto, en el puerto de San Blas, por ejemplo, ¿no? Está en Nayarit. Ay, bueno, de un puerto ahí de Jalisco. Entonces, en ese sentido, esta familia va a ser una familia muy pudiente que no solamente controla el comercio internacional por el Pacífico, sino que al mismo tiempo es una familia consumidora de productos de lujo. Ujú. Entonces, y que por supuesto forma parte de la oligarquía de Guadalajara. No les fue nada mal, ¿no? Pero hay otro tipo de población en México independiente, y esta, por ejemplo, es de Andrés Holguín, es el dueño de la hacienda X, que está casado con Alejandra, y finalmente tienen varios hijos, Víctor, Eduardo, Jaime, César, Ángel y Dagoberto, ¿no? Puros varones, a varios, a 3 los meten a la iglesia, al convento, ni modo, chicos, les tocó allá al monasterio, y a los demás los casan con Alondra, Fernanda y Esmeralda, ¿no? ¿Por qué? Para poder agrandar la propiedad, porque estas chicas llevan sus dotes, ¿se acuerdan? O sea, aunque ya no es una colonia, de cualquier manera siguen este tipo de prácticas. Entonces, puede ser que se llevan las dotes estas, ¿cómo se llaman? Nueras, y a lo que se encargan de lo que se encargan los varones es de administrar bien la dote para hacerla mucho más grande y para que el patrimonio familiar sea mucho más grande. Pero ojo, también tienen buenos gustos, ¿no? Y entonces tanto Alejandra, Fernanda y Alondra les gustan los encajes, les gusta esto y aquello, entonces se van a vivir a la ciudad más cercana, imaginemos que están en Zacatecas, ¿no? Se van a vivir para allá, y esta gran familia que son de origen, digamos, del campo, en realidad se van a la hacienda, perdón, se van a la ciudad
donde tienen un patrón de consumo de tal o cual manera, y van a dejar a Dagoberto como arrendatario de esa hacienda. Entonces, no es lo mismo ser el dueño de la hacienda que ser el arrendatario de la hacienda, ¿ok? El arrendatario le va a pagar una renta fija a Andrés, y esa es la gran ventaja que tiene Andrés, porque además está recibiendo contante y sonante. Dagoberto, pobre, tiene que vérselas como pueda para poder seguir pagando esa renta, pero también tiene beneficios porque lo que explota de esa hacienda ya lo puede vender para tener ganancia propia y para pagar la renta, ¿no? Entonces, en ese sentido, y todos los demás, todos nosotros, todos los demás, pues trabajamos en la hacienda, trabajamos ahí en el campo, ni modo nos tocó. ¿Y cómo nos van a pagar nuestro salario? Muy pocas veces nos los van a pagar en efectivo y más que nada nos lo van a pagar en especie. Y vamos a tener que vernos en la necesidad de consumir en las tiendas pues que puso Dagoberto, ¿no? Donde también hacen ciertos negocios con nosotros. Entonces, como ven, no toda la población es igual ni en las ciudades ni en el campo. Hay mucha diversidad entre unos y otros. Entonces, y otras formas de comerciar, y las formas más bien de comerciar los productos van a ser, sí, efectivamente en los tianguis, en las grandes ferias, ¿se acuerdan de esas ferias que comentamos? La feria, por ejemplo, de San Marcos, de Jalapa, etcétera. Algunas persisten, y en ese sentido vamos a ver que hay distintos patrones de consumo. Las clases medias van a consumir manufacturas locales y productos poquitos, si quieren, que vienen del extranjero, y las clases que se empiezan a ser más pudientes, entonces sí van a consumir todo tipo de productos de lujo del extranjero. Les recomiendo un libro que se llama Mi vida en México. Déjenme ver si lo veo. Ah, acá está, miren. Acá está, siempre lo tengo a la mano. Está muy bueno porque es de la Madame Calderón de la Barca. Como ven, ya es del año del caldo mi libro, ¿no? Por supuesto. Oye, esta se mojó, pobrecito. Sí nos lo dejaron leer en la prepa. ¿En la prepa? Sí. ¿Y qué le pareció? ¿Sí lo leyó completo? Sí. Bueno, el maestro nos dio copia, la verdad no sé si era completo o era una gran parte, pero sí está muy bueno. Bueno, ¿por qué está bueno? Ya que nos mencionó su compañero, pero en ese país. Esta Madame Calderón de la Barca llega a mediados del siglo XIX. Ajá. Y empieza es la esposa de un ministro plenipotenciario que viene de México, perdón, de Inglaterra para acá, para México, y hace una especie como de diario, ¿no? Entonces, en este diario explica cuando conoce a Santana y dice, ay, ahí tipo todo chaparro, ay, ¿no? Qué horror. Esta es la que dice que el pulque es un gusto adquirido. Por aquí dice que el pulque es una porquería, ¿no? Más o menos. Y por acá dice que no está tan malo. Es muy gracioso. Entonces, uno se va dando cuenta de de los distintos patrones de consumo. Por eso es que es tan importante este libro, de los distintos patrones de consumo que tienen la población mexicana, porque decía, no encuentro la cita ahorita porque es un poquito extenso, pero esta Madame Calderón de la Barca decía que le llamaba mucho la atención que las muchachas que vivían en las haciendas, uno, que las haciendas estaban en la más grande de las soledades, ¿no? Que lo único que se podía ver a kilómetros a la redonda eran, por ejemplo, magueyes, ¿no? Porque pasa por los llanos de Apanay, por donde son haciendas pulqueras. Y que lo único que se ven en esos campos son esos grandes magueyes. Magallales. Por otro lado, le llama mucho la atención y dice, es que hasta le parece medio ridículo, porque dice, es que cómo es posible que viviendo en esa gran soledad, las muchachas tengan unos vestidos tan elegantes y tengan unas joyas
tan preciosas, ¿y a quién se las van a enseñar? O sea, esto es lo que le parece a ella como lo ridículo, así como, ay, ¿para qué se emperifollan tantos? Pues, ¿a quién van a ver si no, su vecino más cercano está a 5 kilómetros a la distancia, ¿no? Entonces, pero esto nos habla justamente de esos patrones de consumo de esta población, que aun cuando en algunas ocasiones viva en el campo, de cualquier manera tiene acceso a estos bienes de lujo que vienen ya sea de Europa o de China. Ajá. Entonces, léanlo, 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 porque es muy bonito. A ver. Ah, ay, es que. Maestra, además, bueno, Dígame. ella cambió como todo su estilo de vida después de México, porque tengo entendido que después de que dejó México, se divorció de este diplomático inglés y se convirtió Ujú. al catolicismo y de hecho se fue a vivir a Irlanda a un convento y así, como que le gustó mucho México. Al Sí, principio decía sí. que no. Pero bueno, además, bueno, a mí me gusta que describe mucho cómo era en ese entonces México. Y bueno, en cierta parte igual ella escribe qué espera de México, ¿no? Y de hecho creo que en una parte dice que ella espera que Estados Unidos le quite territorio, pues, y pues sí, así pasó. Y igual, no sé, yo me acuerdo que describía mucho que México, como los problemas que tenía y que nunca, quizá en cierta parte decía que no sabía cómo los iban a solucionar los mismos mexicanos. Exacto. Entonces, por eso es que es tan interesante este libro, como les menciono, porque da cuenta, es como, es un diario, los diarios de viajeros son maravillosos justamente por eso, ¿no? Entonces, perdón, por ejemplo, a ver, un ejemplo. Bueno, esta. Este es el tipo de narraciones que hace la madame. En la tarde dimos un paseo. Aquí está paseando por, dice, temor a los ladrones, Yautepec. Esta es la hacienda de Cocoyoc. ¿Conocen Cocoyoc? Sí. En Sí, Morelos. En No. Morelos. sí. Allá en Morelos. Bueno, así era Cocoyoc en el siglo XIX. En la tarde dimos un paseo hasta la hacienda de Casasano, a 3 leguas de Cocoyoc, y pasamos por varias hermosas propiedades, entre otras la hacienda de Calderón. Casasano es un inmenso y viejo caserón de aspecto muy triste y al que se llega por un camino que atraviesa unos terrenos muy buenos para el ganado y en donde se ven unos grandes y añosos árboles. Pero los pastos están muy quemados. Cada hacienda tiene su capilla, en donde todos los trabajadores y la gente de los pueblos circunvecinos oyen misa, que dice un padre que suele venir desde muy lejos los domingos y días de fiesta. Es frecuente que la hacienda tenga cura propio. Fuimos a ver el celebrado estanque de Casasano, el más grande y hermoso que existe en esta región. Su agua es tan pura que no obstante una profundidad de 30 pies puede distinguirse en lo más hondo de las briznas de hierba. Y hasta un alfiler caído sobre las piedras que están bajo el agua se ve brillar con toda claridad. Un muro de piedra al nivel del agua de 30 pies de altura le rodea en forma de óvalo y sobre cuyo borde me atreví a darle una vuelta acompañada de nuestro anfitrión que iba detrás de mí. Un resbalón ofrecía dos alternativas. De un lado, ahogarse y del otro, quebrarse la nuca. Qué hermosura de agua, un espejo perfecto con largas y verdes plantas como plumas en el fondo. Muy bonito. Este es el tipo de narraciones que hace en cuanto al terreno, en cuanto al territorio, pero como pueden ver, como es un diario, es información de primera mano que nosotros los historiadores también utilizamos para poder conocer el entorno en el que esta señora paseó durante su vida en México, ¿no? Entonces, los voy a dejar aquí con José Luis, pero de veras que les recomiendo mucho, por favor, lean este libro si tienen alguna, este es el marido, está feísimo, por supuesto. A ver, espérenme, déjenme ver que alguien me puso aquí un comentario.
Sí, mire, es Madame Calderón de la Barca, Sebastián. Gracias, maestra. Ahí está. Léanlo. Lo pueden encontrar en Porrúa, les va a costar 20 pesos. Y es muy, muy, muy hermoso. Entonces, como les digo, este tipo de narraciones también, aunque hacemos historia económica, ya les dije que no se olviden que esta es gente que vive, siente, piensa y consume. Por eso mismo hay que conocer sus costumbres. ¿Ok? Bueno, entonces los dejo con, con José Luis. Y acuérdense que la siguiente vez, el martes, tenemos un foro. Eso es importante. Tenemos el seminario. En el seminario yo lo único que quiero escuchar es sus hermosas voces, por favor. Y empieza desde el lunes, yo creo que ya desde esta semana o tal vez desde el lunes, ya estará abierto el foro y lo vamos a tener abierto hasta el 11 de mayo, ¿ok? Para que tengan todo ese tiempo para responderlo. Solo van a ser 3 preguntas. Entonces, para que lo tengan presente. ¿Ok? José Luis, ¿andas por ahí? Sí, doctor, aquí estoy. Te voy a hacer coanfitrión, te voy a hacer anfitrión más bien. Sí. Listo. Bueno, nos vemos el martes, chicos. Hasta luego, maestra. Muchas Nos gracias. vemos. Chao. Buen día. Que les vaya bien. Ay, gracias. Adiós, Igualmente. profe. Que le vaya bien. Gracias. Adelante, José Luis. Sí, doctora. Listo. Ahí ¿Pueden está. ver la presentación? Perfecto. Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Bueno, ¿alguna duda hasta este momento de lo que vieron con la doctora Quintanar? ¿Quedó algo pendiente? No. ¿Nada? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Vale. Entonces, pues este era el México que había en el siglo XIX. La mayor parte estaba en el campo. Había algunas ciudades concentradas, la Ciudad de México, un poco en Puebla, un poco en Guadalajara, pero en su gran mayoría estaban en el campo, trabajando en las haciendas, y muchas otras personas trabajaban de la forma que podríamos llamar de autoconsumo. Producían y la forma en la que se insertaban era en las ferias donde iban a vender, un poco como la dinámica que vimos en la unidad anterior. En este sentido, había bueno, el gobierno mexicano del siglo XIX enfrentó varios obstáculos para fomentar el comercio interno. Los que ya han visto y han señalado a lo largo de las clases pasadas, pero vamos a sintetizar un poco aquí. Principalmente estaban las trabas fiscales, que eran los impuestos que existían sobre el comercio interno, las alcabalas, que eran el gran problema heredado del periodo colonial, y posteriormente se introdujeron los derechos de bultos en este afán por tratar de aumentar la fiscalización, perdón, pero que a largo plazo dificultaron la integración de un solo mercado y dificultaban el gran comercio entre las regiones. Además, existían muchas quejas por los monopolios estatales y el contrabando que beneficiaba a algunas personas, pero golpeaba directamente en el esquema fiscal del Estado. Y el otro problema que ya trataron y revisaron en la lectura fue la escasez de moneda, otro problema heredado desde el periodo colonial y que se mantuvo hasta finales del siglo XIX e incluso una parte del siglo XX. En este sentido había lo que vimos en la unidad anterior, los tlacos en las tiendas, que eran prácticamente fichas que servían para intercambiar dentro de tiendas específicas, y algunas monedas de cobre que no le gustaban mucho a la población porque el cobre como tal no tenía valor. Y otro problema que se heredó fue lo de la ruptura del ciclo de circulación de la plata. Con la Guerra de Independencia se rompió este esquema y las zonas mineras quedaron prácticamente a su suerte. Lo que hicieron algunas regiones fue, debido a que no podían enviar la plata a Ciudad de México para monedarse, fue crear casas de moneda alternas. Por ejemplo, en Zacatecas surgieron algunas casas de moneda que aprovechaban los metales que quedaron y crearon sus propias monedas.
Así, hacia 1820, 1830 e incluso 1840 había muchas monedas que no estaban selladas por la Casa de México. Entonces eso fue un gran problema porque empezó a circular moneda, digamos, no oficial. Y esa moneda no oficial fue la que empezó a salir en las primeras décadas del México independiente. Otros obstáculos que enfrentó este país fueron las rutas de comercio. Los caminos fueron prácticamente los que se tenían desde la colonia, de México a Veracruz, México a Acapulco, y el camino de tierra adentro, que era el que llevaba y traía la plata desde Ciudad de México hasta las zonas del norte, Querétaro, Zacatecas, Durango, Parral, Chihuahua y hasta Santa Fe. Y había otro camino, el que revisaron con Antonio Ibarra un poco, que era el de Guadalajara, el del Bajío y el de Puebla y Oaxaca. El de Puebla y Oaxaca más que nada servía para mover grana cochinilla. El gran problema de estas rutas es que estaban en muy mal estado y con las lluvias muchos de estos caminos se volvían intransitables. En ese sentido, solamente algunos productos que eran de alto consumo fueron los que libraron estos problemas. Esencialmente el tabaco, algunas telas sencillas y manufacturas muy rudimentarias. Y en este sentido lo que se generó fue la circulación de productos, pero a nivel muy regional. Por ello es que varios autores hablan de que no existía una integración de mercado real. Y en realidad no se produjo sino hasta finales del siglo XIX, principios del XX y en gran medida gracias a la introducción del ferrocarril. Pero en las décadas que están revisando ahora todavía estaba muy lejos el proyecto del ferrocarril. ¿Alguna duda con esto? ¿Nada? ¿Todo bien? No, profe, ninguna duda. Ok. Todo bien, profe. Lo que también revisaron fue la cuestión del comercio exterior, y ya también en clases pasadas revisaron un poco cuál era el debate que existía en este sentido, el debate entre libre cambio y proteccionismo. En este sentido, lo que se impulsó mucho fue el proteccionismo, los aranceles, para empezar a impulsar una industria nacional, que era la dinámica que existía en esa época en todo el mundo. No depender de las importaciones y empezar a fomentar tanto el comercio interno como la industria nacional para en algún futuro, se pensaba, México pudiera ser este país que empezara a vender manufacturas a todos los demás países. Algo que, como ya han visto en las lecturas, no se logró y se tuvo una gran dependencia hacia las importaciones. Además, algo que prevaleció en todo este periodo y de hecho siguió durante el Porfiriato fue la idea de que el Estado tenía que promover este desarrollo industrial, en gran medida apoyándose en las clases altas que les describió la doctora Quintanar. El problema que se dio en este debate entre si ser proteccionistas o defender el libre cambio fue que se tenía que aprovechar el agio, porque como les dijo la doctora Quintanar, el Estado no tenía la solvencia suficiente para impulsar todos estos proyectos. Esto derivó en muchos casos de especulación y la introducción de estos comerciantes extranjeros que se aprovecharon del esquema que había propiciado el Estado mexicano. Además, se enfrentaron al problema del contrabando, que mermó muchísimo la capacidad fiscal del Estado. Y posteriormente algo que sucedió con las invasiones, primero con Francia, después la invasión con Estados Unidos, la segunda invasión con Francia fue que cuando se bloqueaban las aduanas marítimas, los ingresos del Estado colapsaban totalmente. Entonces, de esta forma se movió el Estado mexicano, dependiendo de los ingresos por las aduanas marítimas, con un intento por propiciar la industria, pero sin los fondos necesarios para hacerlo. Y en todo este sentido, las casas comerciales jugaron un papel fundamental. Muchas de estas casas fueron las que otorgaron los primeros créditos en los primeros años de independencia. Después se pierde el acceso a estos créditos internacionales. Sin embargo, las casas comerciales extranjeras asumieron el papel de agiotistas, consolidaron ciertos monopolios, especialmente
los de comercio, el comercio de las importaciones, participaron en gran medida en la producción de tabaco y posteriormente, cuando se vuelve a acceder a los créditos internacionales, estas casas fueron las que sirvieron de intermediarias con los gobiernos que ya pudieron tener estos créditos. Y bueno, las casas comerciales más importantes fueron Barron & Forbes, las empresas comerciales de Tepic, Guaymas y Mazatlán, y la casa de Gordon y Murphy. Todas ellas tenían relaciones con comerciantes mexicanos. Muchos de ellos habían permanecido después de la independencia. Y más o menos el esquema de exportaciones de lo que tenía México en esas décadas era este. Se mantuvo en su mayoría la exportación de metales y minerales, como ya habíamos visto en la unidad anterior, principalmente plata, y poco a poco se va a diversificar, pero a lo largo de todo el siglo, en su buena parte del siglo XX, la exportación de México fue la plata. En menor medida también se exportaban algunas naturales italianas, ahí se refiere principalmente a la cochinilla, que todavía está muy demandada en todo el mundo. Productos agrícolas en menor medida, productos pecuarios, en su mayoría los productos pecuarios hacía referencia al ganado. En la zona norte del país inicia esta crianza de ganado para exportación. De fibras vegetales y manufacturadas, como ven, es nada, 0.3%. La idea era comenzar a impulsar las fibras manufacturadas. Las fibras vegetales y manufacturadas eran de 2%, esas se importaban, se manufacturaban en países con industria como Inglaterra y Estados Unidos, y se devolvían a México para venderse a estas Estados Unidos. ¿Alguna duda de esquema de exportación de día a día? No. Todo bien. No. Y por otra parte, en cuanto a las exportaciones, lo que ya había platicado la rectora Canal, en su gran mayoría manufacturadas, que consumos usuarios para estas clases que podían hacer el lujo de declarar cuánto quisieran. Podía comprarse productos de Inglaterra, Libia, de India, por medio de los comerciantes ingleses, hasta toda la gran mayoría de los productos de China. En su mayoría, lo que demandaba esta sociedad, y este dominicano fueron textiles, algodón, vino, muchas bebidas alcohólicas, papel, y comienza un gran gusto por los libros que eran las tendencias en Europa, comienzan a venderse muchísimo más aquí en comparación con el periodo colonial. Y hacia 1870, cuando se consolidan los proyectos del ferrocarril, comienzan las importaciones de maquinaria pesada para la industria ferroviaria, las herramientas y muchos otros textiles manufacturados principalmente de Inglaterra, que debido a que se abarataron mucho en Inglaterra, ahora se podían consumir en México, no solamente por estas clases más adineradas, sino que también por estas incipientes clases medias que comenzaron a aspirar lo que las clases más adineradas consumían. ¿Alguna duda con esto? No, gracias. Bueno, en este sentido, y con lo que han leído en las lecturas, ¿qué problemas creen que había para establecer una base fiscal nueva y eficiente en este Estado mexicano? Yo creo que era más que nada que no había como censos bien elaborados, o sea, no había como una contabilidad de la población bien hecha. Claro. Que se negaban a pagar las personas y que no tenían un buen esquema, o sea, solamente buscaban aumentar y aumentar, pero no tenían sectores estratégicos para aumentar, además de que eran iguales. Bueno, era igual el cobro a todos, o sea, no había como que quien tuviera más recursos que pagara más. Exacto. Además la regionalización, ¿no? Sí, también un poco más sobre eso. Asimismo, la creación de los impuestos bastante exagerados sobre las mercancías que transitaban de
de los estados a otros. Es por eso que mucha gente también no trataba de pagarlos, o sea, los evadía. Exactamente. No se sabía cuánta gente había ni dónde estaba exactamente reunida. El mal estado de los caminos. Había en su mayoría impuestos extraordinarios y la base fiscal ordinaria, nadie le hacía caso. Además, no olviden que había un gran problema regional, como ya han mencionado, que los estados no le hacían caso al centro, a la federación. Cuando fue federación, cuando fue centralismo, mucho menos. De hecho, muchos estados se sintieron agredidos, al grado de que, por ejemplo, Texas dijo: yo me voy a hacer mi propio país. Hubo otros intentos de rebelión, por ejemplo, en Yucatán también se intentó hacer una separación que duró años. Monterrey varias veces lo intentó, Aguascalientes también lo llegó a intentar. Entonces, muchos de los estados no entendían bien en qué consistía esta cuestión del federalismo. Y aquí la doctora Quintanar les dejó un poco las etapas de las finanzas estatales en cuanto a ingresos. Podríamos decir que de 1820 a 1840 se produce la dependencia, los ingresos aduanales, pero poco a poco se van deteriorando. Hay esta federación que realmente no tiene territorio debido a que los estados no le hacen mucho caso y no entienden qué significa esto de federación. Cuando se opta por el modelo centralista, en realidad sí, el centro iba a controlar todo, pero no había poder efectivo para hacer eso. El ejército no podía desplazarse a todas las zonas que se declararan rebeldes o que no quisieran pagar las contribuciones que exigía el centro. No había esta soberanía financiera, nunca tuvo dinero este primer estado mexicano y se comenzó a depender de los ingresos extraordinarios, principalmente los préstamos a estas casas extranjeras que aprovecharon la coyuntura. Posteriormente, de 1840 a 1860, será otro periodo muy delicado para el Estado mexicano. Empiezan a establecerse nuevos impuestos, como mencionan ustedes, principalmente el de capitación, que como ya dijeron era un impuesto igual para todos. No había esta distinción entre por mayor ingreso, mayor fiscalización. Había prácticamente muy pocos impuestos federales, debido a que los estados no respetaban lo que era esta federación, no les importaba porque la federación no se hacía presente realmente, no había una cohesión tributaria de este estado y, como ya han dicho en varias clases, especialmente en esta, los contribuyentes no querían pagar y no había quien los obligara a pagar. Si acaso en algún momento en el que aumentó la fiscalización fue durante el Segundo Imperio, como vieron con el doctor Becerril, porque estaban las tropas francesas y mexicanas que obligaban a que pagaran. Pero después de eso vuelven a caer los ingresos porque no había quien realmente los obligara a pagar. Y no solamente eso, sino que también no había confianza en este Estado. Si no confío en este Estado, ¿para qué le voy a pagar? Y otro de los grandes problemas de esa década, de esas 2 décadas, de 40 a 60, fue la deuda. El problema de la deuda se arrastró hasta más o menos finales del Porfiriato, que realmente se llegó a un equilibrio y se pudo pagar, pero hasta antes fue el gran problema del Estado mexicano. Y en este periodo se implementaron las leyes de reforma. Se esperaba que con la venta de los terrenos de la iglesia y asumir los cobros que anteriormente hacía la iglesia, principalmente de bautizos, de funciones y matrimonios, se aumentaran en los ingresos. Sin embargo, al principio no dieron tantos resultados. Profesor, Sí, ¿por deuda interior se refiere como a obligaciones con agiotistas o de ese estilo? la deuda interior. ¿O a qué se refiere con deuda interior? Sí, exactamente. Principalmente con los agiotistas, las casas extranjeras que aprovechaban ese esquema de agiotismo, pero también el Estado mexicano le pidió muchísimo dinero a estos comerciantes, altos comerciantes. Ok. Lo que hacían era, en algunos casos, hipotecar las rentas. Le pedían prestado, como no había para pagar, gran parte de lo que se recaudara por tabaco iba directamente a los comerciantes. Gracias. Sí. Y ya posteriormente, hacia 1860, 1880, es que se empieza a dar una pequeña recuperación. 1860 a 1870 es muy pequeña, pero de 1870 mediados, 1875 hacia adelante, es cuando realmente la historiografía nos ha dicho que hay una muy buena recuperación para el Estado mexicano y ya se empieza a trabajar ahora sí en estos proyectos de industrialización.
Lo que caracteriza estas 2 décadas fue que ya se produce un equilibrio entre los ingresos ordinarios y extraordinarios, lo que permitió empezar a quitar los ingresos extraordinarios y ampliar la base fiscal, debido a que los contribuyentes poco a poco comenzaron a pagar lo que les correspondía. Se establece la igualdad tributaria, era la única forma, y se define el sujeto y el objeto fiscal. Además, se define la relación entre la federación y los estados. Ahora sí, los estados respetan a la federación y esta federación dice, ustedes pueden hacer sus propios cobros, solamente tienen que dejarme unos cuantos impuestos que van directamente para mantener a la federación. A cambio, la federación, ahora sí, hacia finales de 1870 y 80, ya puede garantizarles algunos otros servicios, principalmente esto de la mano con los proyectos del ferrocarril. Se establecen las áreas de acción de la federación, qué es lo que le compete a la federación, en qué momento sí puede mover a las tropas, qué derechos te garantiza, qué derechos son de los estados. Entonces, ese equilibrio, esa negociación entre estados y federación fue lo que permitió pacificar este país y que ya no hubiera levantamientos cada 2 años. Crecen los ingresos aduanales y a partir de que crecen estos ingresos aduanales, se vuelve otra vez a fomentar la fiscalización de todos los productos que entran por medio de las aduanas. Se aumenta la recaudación de los impuestos de la alcabala principalmente, y posteriormente se llega a la negociación para eliminar la alcabala y sustituirla extensivamente por el timbre. Lo del timbre ya lo vieron un poco, pero en el Porfiriato lo van a ver con mayor detalle y por qué fue tan importante ese impuesto. Posteriormente se da la modernización fiscal, sobre todo en el Distrito Federal, que era donde estaba concentrada la mayor cantidad de población que podía pagar estos impuestos. Y se pasa a la idea de la racionalización de los recursos. No hay que gastar tanto, hay que recaudar más, y ese es el origen del equilibrio fiscal. En estos años los gobiernos lo que aspiraban era tener un equilibrio fiscal, gastar tanto como ingresaba. Y de hecho, una vez que llegaran a ese equilibrio, la idea era tener superávit. Y en la lógica de esta época, con el superávit se podía guardar el superávit y utilizarlo para comenzar a fomentar la industria. Algo que hacia finales del Porfiriato se llegó a hacer, y ya lo verán con detalle con la doctora Quintana. ¿Alguna duda con este cuadro? El No, pago que profe. el pago que se hacían los estados era en contingente, ¿no? ¿Eso se refiere? Principio sí, el contingente. Los estados tenían que dejar el pago de contingente, que era, ellos elegían un impuesto que fuera directamente para cubrir ese pago y que la federación lo recibiera. Posteriormente se llega a otros tipos de negociaciones. La federación les dice, ok, ustedes encárguense de la alcabala, pero todo el comercio de tabaco no paga alcabala, pero a cambio, los impuestos de tabaco van directo a la federación. Entonces el contingente poco a poco empezó a desaparecer y se utilizaron otros impuestos, dependiendo de cada estado, que iban directamente a la federación. ¿Sí? Ok, gracias. ¿Algo más con esto? Bueno, y ya sobre todo en este periodo de recuperación, lo que fue muy importante fue definir la igualdad y la proporcionalidad fiscales. Con respecto a la igualdad fiscal, se partió de un objeto común o un patrón de consumo común para ser grabado. Por ejemplo, los impuestos al tabaco. Ahí se definió la igualdad fiscal, todo producto de tabaco, todo el consumo de tabaco va a pagar un impuesto. Sin embargo, sobre la proporcionalidad, se toma como referente la capacidad de consumo de los diversos estamentos. Ok, todo el tabaco va a pagar un impuesto, sin embargo, los productos de tabaco importados, que son más caros, van a tener un mayor impuesto, porque solamente ciertos consumidores pueden pagar estos productos. Entonces, esta lógica fue la que se utilizó mucho para ampliar la base fiscal hacia 1870, 1880 y llegó a su máximo durante el Porfiriato. Y bueno, durante todo el periodo
especialmente a partir de 1860 se vuelve a explotar lo que ya les decía, lo de los recursos ordinarios desde las aduanas, principalmente a los impuestos a las mercancías de importación. Todos esos impuestos a las mercancías de importación iban directamente a la federación y se cobraban en las aduanas, ya fueran marítimas, algunas aduanas internas y en el Distrito Federal. Y básicamente eso es como una gran radiografía de este periodo. ¿Alguna duda en este último minuto que nos queda? Prof, ¿por estamento se refiere como a sectores de la población? Exacto. Se refería, ya comienzan a definirse sectores de la población en función de su ingreso. Perfecto. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? Todo claro, gracias. ¿Todo bien? Vale, Sí, pues gracias. ya llegamos a la hora. Cualquier duda que tengan, pues la podemos checar la siguiente clase. Es el seminario, revisen las lecturas, participen mucho y bueno, los equipos que tienen que entregar su video, no lo olviden. Y ya, cualquier otra cosa, conmigo, con la doctora Quintanar. ¿Vale? Gracias, prof. Gracias, ustedes. profe. Gracias, profesor. Gracias. Muchas gracias, Hasta luego. profe.